Mi esposo me engañó y aún así esperaba que me fuera con las manos vacías. Desanimada y desesperada, decidí saltar al río. Justo cuando me subí a la barandilla, el niño en mi vientre habló de repente: «Mamá, no seas impulsiva. He renacido». En mi vida pasada, mi padre basura nos echó de casa por su amante y más tarde incluso ganó 80 millones con un boleto de lotería. Me sentí todavía más triste y estaba a punto de soltarme cuando el niño volvió a hablar. «Sé los números ganadores de la lotería. Podemos arrebatar el premio. No debes morir. Ahora mismo, la clave es que el dinero secreto de ese padre basura está escondido en el techo del dormitorio. Tomemos primero el dinero y luego nos divorciamos». Mis piernas dejaron de temblar y mi corazón ya no latía desbocado. Lo primero que hice al llegar a casa fue pedir prestada una escalera y empezar a desmontar el techo. Como había regresado llorando, la empleada doméstica no se atrevió a detenerme. Cerré la puerta del dormitorio por dentro, coloqué la escalera, me quité los zapatos y miré mi vientre ligeramente abultado. «Hijo, ¿estás seguro del lugar? Tu padre volverá pronto. Si desmontamos el sitio equivocado, no tendremos otra oportunidad». Desde mi vientre llegó una voz joven pero segura: «Mamá, confía en mí». En mi vida pasada, ese padre basura adoraba convertir el dinero en lingotes de oro y esconderlos aquí. El tercer panel de la izquierda: empuja con fuerza. Respiré hondo y subí por la escalera. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de emoción. Para obligarme a divorciarme, Miles congeló todas mis tarjetas. Con la excusa de dejarme reflexionar, en realidad me cortó los recursos para presionarme a ceder, y además quería que me fuera sin nada. Ni soñarlo. Empujé con fuerza el panel decorado del techo integrado. Una nube de polvo cayó y me entró en los ojos, pero no tuve tiempo de frotármelos porque había encontrado aquella pesada bolsa negra de tela. Dios mío, pesa muchísimo. Luché por sacar la bolsa. Casi perdí el equilibrio y estuve a punto de caerme de la escalera. «Ten cuidado, mamá. Si te caes, será realmente una muerte de 2 vidas en un solo cuerpo. Va, no gafes». Con manos temblorosas abrí la bolsa. El brillo del oro casi me dejó ciega. Eran todos lingotes de oro. Nunca en mi vida había visto tanto oro físico. Al rebuscar, encontré debajo un fajo de billetes de dólares estadounidenses. ¿Cuánto dinero es esto? Probablemente unos 5 millones. Este es el dinero que mi padre basura desvió en secreto de la empresa a espaldas de sus socios, originalmente pensado como capital inicial para que él y esa zorra se fueran a disfrutar la vida en el extranjero. En tu última vida, saltaste tontamente al río y los dejaste salir impunes. Usaron ese dinero para irse al extranjero y blanquear su imagen, luego regresaron convertidos en empresarios famosos, olvidándote por completo. Al oír esto, la ira se encendió en mi interior. Miles, maldito bastardo. Empecé desde cero contigo, soportando dificultades y comiendo lo peor. Cuando por fin triunfaste, no solo encontraste una amante, sino que además querías que yo muriera. Saqué los lingotes uno por uno y los metí en la maleta que había preparado hacía tiempo. Si me llevo este dinero, ¿qué pasará cuando Miles regrese y lo descubra? Miré el oscuro agujero con preocupación. Si esto se descubre, olvídate del divorcio, quizá ni siquiera salga viva de esta casa hoy. Mamá, ¿estás bromeando? Solo mete unos libros viejos de la caja de al lado para rellenar y luego coloca el panel exactamente como estaba. Este panel no se ha abierto en años. Cuando se dé cuenta, ya estaremos lejos. De pronto lo entendí todo. Rápidamente agarré unos cuantos libros originales de Miles del estante superior, esos que solo guardaba para aparentar, y los metí de cualquier manera en la bolsa negra antes de volver a colocarla en el techo suspendido. Con cuidado aseguré el panel en su lugar e incluso limpié meticulosamente cualquier huella alrededor de los bordes. Cuando terminé, me senté en el suelo con el corazón latiendo como un tambor. Saltar al río antes no había sido ni de lejos tan emocionante como esto. En ese momento, se oyó el sonido de la puerta abriéndose abajo, seguido de la voz impaciente de Miles preguntando a la niñera: ¿Ha vuelto ya esa loca? Todo mi cuerpo se quedó rígido. Mamá, no retrocedas.
Ahora eres la víctima. Muéstrale desesperación. Hazle creer que ya has renunciado a luchar. Pateé la maleta llena de lingotes hasta el fondo de debajo de la cama, me revolví el cabello sin cuidado, me senté en el borde de la cama y forcé mis emociones. Las lágrimas salieron al instante. Cuando Miles empujó la puerta y entró, me vio en ese estado de absoluta desesperación. Un destello de asco cruzó por sus ojos. ¿Sigues viva? Pensé que tendrías más carácter. Se tiró de la corbata, el rostro lleno de impaciencia. Ya que no estás muerta, firma esto. Un acuerdo de divorcio fue arrojado directamente a mi cara. Mientras estés dispuesta a irte sin nada, puedo pagar para que abortes al niño que llevas en el vientre. Al fin y al cabo, cargar con un estorbo no te facilitará volver a casarte. Abortar. Ni siquiera un tigre feroz daña a sus crías. ¿Cómo pudo decir algo así? El odio en mi corazón creció como malas hierbas. Pero sabía que ahora no era el momento de estallar. Levanté lentamente la cabeza, con la mirada vacía. Siguiendo lo que mi hijo me había enseñado, tenía que interpretar que el mayor dolor es un corazón muerto. Miles, después de 7 años de matrimonio, ¿de verdad vas a ser tan despiadado? Mi voz tembló ligeramente. Miles se burló, encendió un cigarrillo, ignorando por completo que yo aún estaba embarazada. Shanna, ya somos adultos. No hagas esto tan feo. Scarlett está embarazada y es un niño. Tengo que darles un estatus adecuado a ambos. ¿Quién sabe si lo que llevas en el vientre es niño o niña? Si es una hija, yo saldría perdiendo. Maldito. Soy tu padre. El pequeño en mi vientre estaba tan enfadado que empezó a maldecir. Mamá, no le hagas caso. Este idiota ni siquiera sabe que el bebé que lleva la amante no es suyo, sino del entrenador personal de ella. Casi no pude evitar reírme en voz alta. Bajé la cabeza rápidamente, cubriéndome la cara con la mano, los hombros temblando. Para Miles, debió de parecer que lloraba desconsoladamente. Está bien, firmaré. Levanté la cabeza, el rostro lleno de lágrimas, la mirada firme. Pero tengo una condición. Miles frunció el ceño, mirándome con cansancio. ¿Quieres dinero? Déjame decirte que la empresa no tiene efectivo ahora. Yo mismo estoy muy endeudado. No quiero dinero, lo interrumpí con tono abatido. Solo quiero llevarme mi ropa y algunos objetos personales. No quiero nada de esta casa. Quiero romper contigo por completo. Miles se quedó atónito, claramente no esperaba que fuera tan directa. Un destello de alegría pasó por sus ojos, aunque enseguida lo ocultó. Está bien, haces bien en obedecer. Date prisa en empacar tus cosas. Lárgate esta misma noche y mañana a primera hora tramitamos el divorcio. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue como si mirarme fuera de mala suerte. En cuanto la puerta se cerró, me sequé las lágrimas de inmediato. Saqué la maleta de debajo de la cama, metí un montón de ropa vieja y algunos artículos de aseo sin valor. Luego, empujando la maleta, me preparé para irme rápidamente. Miles estaba sentado en el sofá del salón haciendo una videollamada con Scarlett, y su tono cariñoso era algo que hacía mucho tiempo que no escuchaba. Al verme salir, se levantó y se acercó. Espera, ábrela y déjame ver. No dejes que te lleves nada que no debas. Mi corazón se me subió a la garganta, y ya estaba considerando si simplemente noquearlo y salir corriendo. Pero cuando Miles vio mi ropa, solo curvó los labios con desdén. ¿Solo llevas estas miserables pertenencias? No voy a revisar más. Luego no digas que no te di una oportunidad. Sonreí amargamente. No hace falta. Todo aquí está manchado. El rostro de Miles se oscureció. Lárgate. Lárgate. Empujé la pesada maleta y salí por la puerta que una vez creí mi refugio. En cuanto salí del complejo residencial, paré un taxi y fui directamente a un hotel de 5 estrellas en el centro de la ciudad. Mamá, bien hecho. Ese padre basura probablemente aún esté soñando con contar dinero. Cuando descubra que el techo está vacío, su expresión no tendrá precio.
Pero mamá, tenemos que darnos prisa. Mañana, justo después de obtener los papeles del divorcio, compraremos inmediatamente el boleto de lotería. El premio mayor de 80 millones no esperará para siempre. Sentada en el asiento trasero, miré cómo el paisaje retrocedía por la ventana. La ira reprimida durante tanto tiempo en mi corazón por fin se alivió un poco. Miles, ¿crees que has tirado a la basura a una ama de casa pasada de moda? No sabes que acabas de apartar al dios de la fortuna con tus propias manos. Esa noche, en la suite presidencial, pedí una mesa llena de mariscos que siempre había sido demasiado frugal para disfrutar. Mientras devoraba el cangrejo real, escuchaba a mi hijo contarme los chismes de mi vida pasada. Resultó que después de que me ahogara en el río en mi vida anterior, Miles no solo no derramó ni una lágrima, sino que incluso emitió un comunicado diciendo que yo padecía una enfermedad mental. Usó mi muerte para vender la imagen de un hombre devoto y recto, haciendo que el precio de las acciones de la empresa se disparara. Esa amante, Scarlett, usó mi indemnización para comprarse un bolso de edición limitada. Incluso mis cenizas fueron esparcidas descuidadamente por ellos en algún paraje desolado. Al oír esto, apreté con tanta fuerza la pata de cangrejo en mi mano que se hizo añicos. Hijo, mamá definitivamente vengará esto por ti. Claro, mamá, después del divorcio de mañana, todavía hay un gran drama esperando. Scarlett sin duda vendrá a presumir. Tienes que contenerte y no golpearla bajo ningún concepto, porque todas las marcas falsas que lleva, el color se desvanece en cuanto las tocas. No sería bueno que luego nos culpara de eso. Me eché a reír a carcajadas. La lengua de este pequeño bribón es aún más afilada que la mía. A la mañana siguiente temprano, Miles estaba de muy buen humor, con el cabello peinado y brillante. Del brazo de él iba nada menos que Scarlett, con el vientre abultado, apretada en un vestido ceñido como si temiera que nadie notara que estaba embarazada. Al verme allí sola, Scarlett se cubrió la boca y se rió. Oh, Hannah, ¿por qué te ves tan pálida? ¿No tenías dónde dormir anoche? ¿Pasaste la noche bajo un puente? Miles le dio una palmada juguetona en el trasero y fingió reprenderla. No digas tanto o Hannah podría no soportar el golpe y volver a saltar al río. Luego se volvió hacia mí con una expresión condescendiente. ¿Has traído todos los documentos necesarios? Date prisa y termina esto. Tengo asuntos en la empresa. Los ignoré y entré directamente. Firmé los papeles, sellé los documentos y recibí el certificado. Permanecí en silencio durante todo el proceso, cooperando a la perfección. En el momento en que Miles obtuvo el certificado de divorcio, soltó un largo suspiro de alivio, como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. Al salir, Scarlett besó deliberadamente a Miles delante de mí. Cariño, por fin somos libres. ¿Vamos a celebrarlo? Miles la abrazó, le pellizcó la mejilla con cariño y dijo, está bien, haré lo que digas. Luego se volvió hacia mí, sacó unos billetes de la cartera y los tiró al suelo. Aquí tienes para el taxi. No digas que no me importas. Los billetes cayeron al suelo como burlándose de mi supuesta indefensión. La gente alrededor señalaba y murmuraba. Me agaché. Miles y Scarlett mostraban sonrisas triunfales. Pensaban que iba a recoger el dinero. Sin embargo, solo me até los cordones de los zapatos. Al levantarme, pisoteé con fuerza esos billetes bajo mi pie. Miles, guarda ese dinero para ir al médico. Veo oscuridad entre tus cejas, señal de que una gran desgracia podría caer sobre ti. El rostro de Miles se puso verde de ira. Hannah, no seas desagradecida con la bondad que te muestro. Scarlett gritó, ¿quién estás maldiciendo? Solté una risa fría, paré un taxi y me fui. Sentada en el coche, las palmas de mis manos estaban empapadas de sudor. Hijo, ¿y si descubre que las cosas del techo han desaparecido? Si lo descubre, que lo descubra. El certificado de divorcio ya se ha emitido y el acuerdo de división de bienes está firmado. En blanco y negro establece claramente que no se debe interferir con los objetos personales. Esos lingotes de oro son objetos personales que sacaste. ¿Tiene alguna prueba de que le pertenecen? Eso es su escondite secreto.
No es algo que pueda sacar a la luz. ¿Se atrevería a denunciarse a sí mismo por ocultar bienes? Me di una palmada en el muslo. Es verdad. Tendrá que tragarse esta pérdida en silencio. Ahora mismo, lo más importante es ir a comprar el boleto de lotería. Siguiendo las instrucciones de mi hijo, llegué a una discreta estación de lotería en las afueras. Sosteniendo ese delgado boleto de lotería, sentí que estaba aún más caliente que aquella bolsa de lingotes de oro. 80 millones. Si esto gana, no tendré que preocuparme por el dinero el resto de mi vida. Hijo, de verdad puede ganar. Tenemos que ganar. En la vida pasada, el ganador fue un vagabundo que compró alcohol, se emborrachó, perdió el boleto y al final mi padre basura lo recogió y cobró el premio. Esta vez, lo estamos interceptando. Justo cuando me emocionaba, el boleto en mi mano fue arrebatado de repente. Al levantar la vista, vi que era Miles. Me brotó un sudor frío, pero me obligué a mantener la calma y extendí la mano. Devuélveme el boleto de lotería. Miles se burló. Desde ayer siento que te has convertido en otra persona. ¿Qué pasa? ¿No conseguiste dinero en el divorcio y ahora esperas darle la vuelta a la situación con un boleto de lotería? Mírate, tan pobre y patética. ¿De verdad crees que tienes suerte para ganar? Respiré aliviada, casi pensando que él también había renacido e intentaba arrebatarme el boleto. Entonces mostré una sonrisa brillante. Lo siento, Miles. Tal vez deberías buscar a alguien para arreglar el techo de tu dormitorio. Accidentalmente dañé una pieza. Al oír esto, Miles se quedó un poco atónito y aproveché para recuperar el boleto. Frunció el ceño y preguntó, ¿qué quieres decir? Justo entonces llegó el coche que había llamado antes. Me subí rápidamente, cerré la puerta y me despedí con la mano. ¿Qué quiero decir? Lo sabrás cuando regreses y eches un vistazo. En cuanto regresé al hotel, sonó mi teléfono. Era Miles llamando. Contesté y, antes de que pudiera decir nada, un rugido llegó desde el otro lado. Hannah, ¿qué hiciste con mi techo? Parece que lo descubrió. Alejé un poco el teléfono de la oreja y dije con pereza, te dije que se dañó y que deberías arreglarlo. ¿Por qué te alteras tanto por eso? ¿Qué hay dentro? ¿Dónde están las cosas que había dentro? Su voz temblaba, claramente presa del pánico. ¿De qué cosas estás hablando? Esos libros que usabas solo para aparentar. Pensé que ocupaban espacio, así que te ayudé a tirarlos. Miles, ya estamos divorciados. No tengo ninguna obligación de guardar tu basura. Después de decir eso, colgué y lo bloqueé. Me imaginé a Miles mirando el falso techo vacío, furioso pero demasiado asustado para llamar a la policía. Se sintió incluso mejor que ganar la lotería. Los días siguientes los pasé en una espera ansiosa, no por miedo a que Miles apareciera, sino por temor a no ganar la lotería. Me quedé encerrada en el hotel viendo la televisión todos los días, esperando los números ganadores. Miles, efectivamente, no se atrevió a llamar a la policía, pero tampoco se quedó de brazos cruzados. Contrató a unos matones locales para causar problemas en casa de mis padres, acusándome de haberle robado 5 millones y exigiendo que se los devolviera. Mis padres estaban aterrorizados y me llamaron llorando para preguntarme qué estaba pasando. Tras calmarlos, denuncié inmediatamente el incidente a la policía. En cuanto llegaron los agentes, esos matones se acobardaron y admitieron que Miles los había enviado. Miles fue llevado a la comisaría y tuvo que compensar a mis padres por el daño emocional. Eso finalmente lo hizo comportarse, aunque sabía que solo era temporal. Alguien como él, después de sufrir una pérdida tan grande, seguro estaba tramando algo. Por fin llegó el día del sorteo. Me senté frente al televisor, aferrando un boleto de lotería ya arrugado, cuando salió el último número, el 14. Me desplomé en el sofá. Coincidencia total. Exactamente igual. 80 millones. Grité de alegría, abrazándome el vientre y rodando sobre la cama. Hijo mío, de verdad eres el niño bendecido de mamá, una estrella de la suerte. Mi hijo dijo con calma, tranquila, mamá,
Esto solo es el comienzo. Comparado con la antigua riqueza de ese padre miserable, este dinero es solo una gota en el océano, pero ahora es suficiente para que los dos vivamos una vida feliz y despreocupada. Lo importante aún está por venir. Tenemos que ir a cobrar el premio y tenemos que hacer que Miles lo sepa. Me quedé atónita. ¿Decírselo? ¿No lo volverá aún más loco y tratará de arrebatárnoslo? Eso es exactamente lo que queremos, que se vuelva loco. Cuando la gente se desespera, es cuando comete errores. El socio de la empresa de ese padre miserable está investigando las cuentas, así que sin duda necesitará este dinero para salvarse. En cuanto sepa que has ganado, hará todo lo posible por recuperarte o recurrirá a medidas extremas. Mientras se atreva a dar un paso en falso, podremos enviarlo directamente a prisión. Al oír la ferocidad en la voz inocente de mi hijo, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué demonios había vivido este niño en su vida pasada? ¿Cómo podía ser incluso más astuto que yo? Pero me gustó. El día que cobré el premio fui totalmente preparada, mascarilla, gafas de sol, sombrero, envuelta como una espía. Pero deliberadamente llevé un conjunto viejo que Miles me había comprado años atrás. Durante la entrevista con los reporteros, disfracé mi voz y dije que era una madre soltera recién divorciada, abandonada por su exmarido debido a su codicia. En cuanto salió la noticia, se disparó a lo más alto de las tendencias. El titular decía: esposa abandonada gana 80 millones. Exmarido lleno de arrepentimiento. Aunque no se mencionaban nombres, Miles supo al instante que se trataba de mí. Como era de esperar, justo cuando regresé al hotel después de recibir el premio, la recepción llamó para decir que había un caballero esperándome en el vestíbulo. Afirmaba ser mi esposo y haber venido a darme una sorpresa. Mamá, pase lo que pase y diga lo que diga después, no aceptes ni rechaces nada, solo manténlo en vilo. Bajé y vi a Miles sosteniendo un gran ramo de rosas, con una sonrisa falsa pegada en la cara. Al verme, corrió hacia mí y me metió las flores en los brazos. Cariño, te he echado tanto de menos. Me aparté del ramo de flores de olor penetrante y lo miré con frialdad. Miles, compórtate, ya estamos divorciados. Miles tenía la cara más dura que una muralla. Se arrodilló directamente en el suelo. Hannah, me equivoqué, de verdad me equivoqué. Volvamos a casarnos por los niños, para darles una familia completa. Al ver su actuación llorosa, lo único que quería era darle un pequeño Oscar. Si no hubiera sabido las cosas turbias que había hecho a mis espaldas, quizá me habría dejado engañar por su patética actuación. ¿Volver a casarnos? Lo miré con diversión burlona. ¿Y qué pasa con Scarlett, la que lleva a tu hijo en el vientre? Miles lanzó una mirada feroz. Haz que aborte. Sáquela de aquí ahora mismo. Haré cualquier cosa mientras estés dispuesta a perdonarme. Sonreí. Miles, de verdad no tienes ningún límite. De acuerdo, dije lentamente, sentándome y cruzando las piernas. Si quieres volver a casarte, es posible. Transfiere todas las acciones que posees de la empresa al nombre de mi hijo. Entonces lo consideraré. La expresión de Miles se congeló al instante. ¿Acciones? Forzó dos risas secas, se levantó apresuradamente y se sacudió el polvo de las rodillas. Hannah, ¿no es esto un poco excesivo si nos volvemos a casar? Lo mío es tuyo, ¿no? Además, la empresa está pasando por dificultades y las acciones no valen mucho ahora. Si no valen mucho, ¿por qué estás tan nervioso? Lo interrumpí con una mirada afilada. Ya que no valen nada, mejor que mi hijo juegue con ellas. ¿Qué? ¿No estás dispuesto? Parece que no eras sincero con lo de volver a casarte después de todo. Me levanté con gesto complacido. En ese caso, no te acompañaré a la salida. El rostro de Miles se oscureció de inmediato. Me miró fijamente, con un brillo feroz en los ojos. Hannah, no vayas demasiado lejos. De esos 80 millones, la mitad me pertenece. Nos divorciamos hace solo unos días y tú ganaste la lotería. Ese boleto debió comprarse durante nuestro matrimonio, se considera propiedad conyugal.
por fin mostrando su verdadero rostro. Me burlé. Miles, ¿has visto demasiadas series legales? Compré el boleto después de obtener el certificado de divorcio. Tú estabas allí también. ¿Quieres revisar las grabaciones de seguridad de la comisaría? ¿Dividir el dinero? Quizá en tu próxima vida. Miles se quedó sin palabras ante mi réplica. Se abalanzó hacia mí, intentando agarrarme de los hombros. Dame el dinero. Es mi dinero. Robaste mis lingotes de oro para comprar ese boleto de lotería. Yo estaba preparada y me aparté a un lado. Luego agarré el cenicero de la mesa. Intenta tocarme y verás lo que pasa. Hay cámaras por todas partes. ¿Me crees cuando digo que mañana te pondré en la portada de las noticias? Miles se quedó inmóvil. En ese momento, lo que más temía era quedar expuesto. Los acreedores de la empresa lo estaban buscando por todas partes. Si se enteraban de que estaba causando problemas en mi lugar, acudirían en masa. Apretando los dientes, me señaló con el dedo y dijo, muy bien, Hannah. Eres despiadada. Solo espera. Dicho esto, se marchó furioso. Mamá, no tengas miedo. Esto no es más que su rabia impotente. Aún así, tenemos que mudarnos a otro sitio. Ahora que ha roto todas las apariencias, seguro usará trucos despreciables a continuación. Y esa Scarlett tampoco es una rival fácil. En efecto. Conozco bien a Miles. Por dinero es capaz de cualquier cosa. Esa noche dejé el hotel. Alquilé un apartamento en una urbanización de alto nivel con seguridad estricta y contraté a 2 guardaespaldas corpulentos para turnos de 24 horas. Tener dinero vuelve valiente a la gente. En los días siguientes, Miles empezó efectivamente a causar problemas. Primero compró ejércitos de cuentas falsas en Internet, difundiendo rumores de que yo había sido infiel y de que el niño no era suyo. Afirmó que me había llevado el dinero que le salvaba la vida, provocando la quiebra de su empresa. Durante un tiempo, internautas que no conocían la verdad lanzaron ataques verbales contra mí, llamándome la mujer más malvada. Al leer esos comentarios maliciosos, mis manos temblaban de rabia. Ese bastardo quiere arruinarme. Pero mi hijo aún no nacido me consoló, no te preocupes. Deja que las balas vuelen un rato. Cuanto más alto salte, más dura será la caída. El dinero puede hacer que el diablo mueva el molino. Mamá, busca a alguien que saque a la luz pruebas de su juego ilegal en el extranjero y de lavado de dinero. Luego envíalas a la policía. Además, envía de forma anónima a Miles el video de Scarlett y el entrenador del gimnasio registrándose en un hotel. Nosotros solo nos sentaremos a ver cómo los perros se despedazan entre sí. La maniobra de mi hijo de matar con cuchillo ajeno fue realmente brillante. Como era de esperar, en pocos días el viento cambió. Miles ya no tenía tiempo para difamarme en Internet porque Scarlett había destrozado su casa. Se decía que después de que Miles viera ese video, golpeó a Scarlett e intentó echarla, pero Scarlett no era alguien que se dejara pisotear. Sacó a la luz cómo la empresa de Miles falseaba cuentas y evadía impuestos. Los dos se destrozaron mutuamente en una transmisión en vivo, sacando todos sus trapos sucios. Fue más emocionante que cualquier drama televisivo. Los internautas se dieron un festín con el espectáculo hasta quedar saciados. Acudieron en masa a mi cuenta para disculparse, diciendo que yo era la verdadera víctima y además increíblemente lúcida. Al ver el rostro demacrado y retorcido de Miles en la transmisión, no sentí la menor emoción. El hombre que una vez erguía orgulloso y me prometía el mundo ahora solo parecía un payaso patético y miserable. Qué triste y lamentable. Para celebrar haber dejado completamente el pasado atrás y dar la bienvenida a la nueva vida que se avecinaba, fui especialmente de compras al centro comercial. Como millonaria con 80 millones, ahora camino con un paso más ligero. Mientras recorría la sección de madre y bebé, sostenía un body infantil para examinarlo. De repente, un escalofrío me recorrió la espalda. Era el sexto sentido de una mujer. Me giré bruscamente y detrás de mí había una multitud bulliciosa, con solo unas pocas embarazadas eligiendo biberones. Hijo mío, ¿qué pasa? Mi corazón late tan rápido.
Llamo en mi interior a ese pequeño ayudante omnisciente. Sin embargo, lo que me responde es la voz aterrada de mi hijo. Mamá, tienes que tener cuidado. Hemos cambiado demasiado la historia. Ya no sé qué va a pasar después. Mi mano tiembla y la ropa del bebé cae al suelo. No lo sé. ¿Se ha agotado la trampa? En ese instante de estupor, una persona con uniforme de limpieza empujando un carrito de basura se estrelló contra mí desde un lado. Muere, Hannah. Era Scarlett. En su mano sostenía un cuchillo brillante. Me arruinaste. Miles, ese hombre inútil, me abandonó. Y tampoco dejaré que tú vivas bien. Rugió Scarlett. La punta del cuchillo apuntaba directamente a mi vientre abultado. Sin previsión, el terror a la muerte realmente me envolvió. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Mi hijo en mi vientre lanzó un grito agudo y penetrante. Mamá, aléjate rápido. Ah. Instintivamente, agarré mi bolso y lo empujé con fuerza contra la hoja. Con un golpe sordo, el cuchillo afilado atravesó el cuero de cocodrilo y quedó atascado en la capa interior del bolso. La punta de la hoja quedó a solo unos centímetros de mi vientre. Al ver que había fallado su primer ataque, Scarlett se volvió completamente loca. Intentó sacar el cuchillo con todas sus fuerzas, pero yo sujeté con fuerza la correa del bolso y me negué a soltarla. Entonces soltó el mango y se abalanzó sobre mi cara, arañando salvajemente con las manos. Vieja bruja. ¿Por qué tú puedes tener decenas de millones mientras yo acabo como una rata huyendo por las calles? ¿Crees que mereces tener un hijo? Sacaré a ese bastardo de tu vientre y lo aplastaré bajo mis pies. Justo cuando sus uñas estaban a punto de clavarse en mis ojos, una mano enorme agarró a Scarlett por el cuello como a una gallina. ¡Bam! El guardaespaldas llegó y ejecutó un lanzamiento de hombro, estrellando a Scarlett con fuerza contra el suelo de mármol. Los clientes alrededor gritaron y salieron corriendo. Yo me desplomé en el suelo, jadeando. Mi espalda quedó empapada de sudor frío al instante. Scarlett aún se retorcía en el suelo como una serpiente venenosa moribunda, mirándome fijamente. Hannah, no te pongas tan satisfecha. Miles te odia más de lo que yo te odio. Dijo, cuando mueras, el dinero será nuestro. Te está vigilando. Siempre te está vigilando. Me sujeté el pecho que subía y bajaba violentamente, mirando a Scarlett, que seguía riendo de forma maníaca mientras los guardaespaldas la retenían. Por primera vez, sentí un frío que calaba hasta los huesos. Así que, sin guión, esos desesperados eran realmente aterradores. Con la voz temblorosa, mi hijo dijo, mamá, lo siento. El efecto mariposa ha alterado la línea del mundo, el futuro. A partir de ahora solo podemos depender de nosotros mismos. Apretando los dientes, me levanté con la ayuda del guardaespaldas, y mis ojos se volvieron poco a poco fríos. Está bien, hijo. Si no hay guión, lo escribiré yo misma. ¿Quieren que muera? No están a la altura. Scarlett fue a prisión por asalto armado con pruebas contundentes. Pero en lugar de sentir alivio, sentía como si una espada pendiera sobre mi cabeza. Las palabras de Scarlett, él te está observando, se convirtieron en mi pesadilla. No mucho después, recibí un paquete. El remitente estaba en blanco. El guardaespaldas lo abrió con cautela y encontró una vieja muñeca de tela hecha jirones. Le habían abierto el vientre y lo habían rellenado con algodón manchado de sangre y ratones muertos. Mi foto estaba pegada a la cara de la muñeca con 2 agujas clavadas en la zona de los ojos. Dentro también había una nota. La letra era desordenada y torcida, pero llevaba ese tono familiar y nauseabundo. Esposa, ¿estás disfrutando del dinero que cae del techo? Ese es el dinero que me salvó la vida. Me quitaste la vida. Así que debes pagar con la tuya. Cuida bien tu salud. Es fácil sufrir una hemorragia masiva durante el parto. Me quedé mirando la nota, con las manos temblando sin control. Ese bastardo de Miles realmente me maldijo para morir en la mesa de parto. Mi hijo no nacido estaba tan enfadado que no dejaba de patear dentro de mí. Mamá, no mires.
Está intentando perturbarte la mente. Ese desgraciado sabe que no puede forzarlo, así que quiere asustarte hasta la muerte. No podemos entrar en pánico. Respiré hondo y rompí la nota en pedazos. Miles, ¿quieres jugar a la guerra psicológica? Voy hasta el final. En los días siguientes viví en vilo. Cambié de coche e incluso contraté a un catador de comida a tiempo completo. Pero sabía que, por muy cuidadosa que fuera, lo más difícil era protegerse del enemigo interno. Miles era un maestro del disfraz. En mi vida pasada pudo engañarme durante tantos años. En esta, por decenas de millones, su actuación solo sería aún más magistral. La semana previa a la fecha prevista de parto, cayó una lluvia torrencial sin cesar. Una noche tarde, de repente sentí un dolor agudo en el bajo vientre, como si alguien lo hubiera retorcido con saña. El bebé viene. El líquido amniótico corría por mis piernas, mezclado con un rastro de sangre. Preparen el coche. Llévenme al hospital. El guardaespaldas y la niñera se pusieron en marcha de inmediato. El coche atravesó la lluvia a toda velocidad. Mi corazón estaba en la garganta. Hijo, si percibes algo, tienes que decírselo a mamá. El pequeño había estado muy callado estos meses, como si estuviera acumulando energía. Su voz era débil pero firme. Mamá, este hospital la energía no se siente bien. Tienes que tener cuidado. Aunque no puedo ver lo que pasa, huelo a ese asqueroso e inútil padre mío. Me llevaron en camilla a la sala de partos. Las contracciones casi me hicieron perder el conocimiento, con la vista nublada por el sudor frío. Señora, tiene 3 centímetros de dilatación. Vamos a preparar la epidural. Entró un anestesiólogo alto, con mascarilla. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, reconocí esos ojos que había mirado durante 7 años. Era Miles. Ese canalla. De verdad había logrado colarse aquí. El líquido transparente que llevaba en la mano definitivamente no era anestesia. Era veneno para matarnos a mí y a mi hijo por nacer. Justo cuando la aguja estaba a punto de perforar mi columna, reuní todas mis fuerzas, impulsada por el odio de 2 vidas, y le di una patada brutal en la ingle. Vete al infierno. Ah. Miles no esperaba que una mujer en pleno parto tuviera una fuerza tan explosiva. La patada dio de lleno en su punto vital. Soltó un gemido ahogado y su rostro se puso al instante de un tono morado. La jeringa salió volando, se estrelló contra la pared y se hizo añicos. El líquido se esparció por el suelo, emitiendo un chisporroteo corrosivo mientras se elevaba humo blanco. ¡Asesinato! ¡Ayuda! Grité con todas mis fuerzas, rodando fuera de la cama de partos y acurrucándome en un rincón mientras protegía mi vientre. Miles cayó de rodillas, agarrándose la ingle, pero la intención asesina en sus ojos se volvió aún más feroz. Se arrancó la mascarilla, revelando un rostro retorcido por la furia. Ya no quedaba rastro de su ambición y vigor, tenía las mejillas hundidas y la barbilla cubierta de barba. ¿Te atreves a patearme? Hoy uno de los dos no saldrá de aquí con vida. Agarrando un bisturí, ignoró el dolor abrasador y avanzó tambaleándose hacia mí. Hannah, muere. Van. Justo cuando la punta del cuchillo estaba a 1 metro de mí, la puerta de la sala de partos fue pateada violentamente. Los guardaespaldas que esperaban fuera irrumpieron y le propinaron una patada voladora directa a la cara. Miles salió despedido y se estrelló con fuerza contra el armario de equipos, haciendo saltar fragmentos de vidrio por todas partes. Pero no quedó inconsciente. Cubierto de sangre, se arrastró por el suelo, aún aferrando el cuchillo, rugiendo como una bestia. El dinero, ese es mi dinero. No lo aceptaré. Apoyada en el rincón, vi cómo el líquido amniótico se mezclaba con el sudor frío sobre el suelo. Al ver al hombre con el que una vez compartí la cama reducido a ese estado monstruoso por dinero, no sentí piedad, solo asco y alivio. Arrástrenlo fuera. No dejen que ensucie mis ojos. Los gritos miserables de Miles al ser llevado resonaron por el pasillo. La policía llegó poco después. La vida de Miles quedó completamente arruinada. El orden se restableció en la sala de partos y los médicos, temblando, me ayudaron a volver a la cama.
El susto y el movimiento intenso habían acelerado el proceso. Señora, aguante. Ya vemos la cabeza. El verdadero médico estaba empapado de sudor. Me mordí el labio mientras las olas de dolor me atravesaban. Por fin, el bebé nació. Sin embargo, no hubo llanto. Un silencio mortal. El corazón se me hundió y luché por abrir los ojos. Doctor, el bebé, Dios mío. La doctora sostuvo al bebé y soltó una exclamación aguda. Estaba aterrada. ¿Qué pasa? ¿Está herido? La doctora se giró, con una expresión extraña, y me lo mostró. No, este niño me está mirando. Enfoqué la vista. El pequeño en mis brazos, con esos ojos negros y brillantes bien abiertos, parpadeaba rápidamente mientras observaba la sala. Su mirada recorrió los instrumentos, a la enfermera asustada y finalmente se posó en mi rostro. Entonces suspiró de una forma increíblemente humana, como diciendo, vaya comienzo. Y tiró ligeramente de la comisura de la boca. Sonrió. Esa sonrisa llevaba el alivio de haber escapado por poco del desastre y la confianza de tenerlo todo bajo control. La enfermera se asustó tanto que dejó caer la bandeja. En 20 años atendiendo partos, nunca he visto a un bebé sonreír nada más nacer. La voz algo presumida de mi hijo resonó en mi mente. Mamá, ¿te asusté? La escena de antes fue demasiado sangrienta. No lloré porque no quería molestarte. Como todos están mirando, jugaré un poco. El pequeño frunció los labios y tomó aire. ¿Qué? Un llanto penetrante resonó al instante en la sala, lleno de energía. Los médicos por fin respiraron aliviados. Llora, llora. Es un niño regordete. Con una voz así, seguro llegará lejos. Me quedé tendida, mirando a mi dramático hijo, con lágrimas de risa corriendo por mi rostro. El veredicto de Miles llegó rápido: intento de asesinato, más delitos económicos, lavado de dinero y múltiples cargos, todo acumulado para la sentencia. Esta vez, se quedará dentro hasta el final de sus días. Oí que se volvió loco en prisión, inclinándose ante la pared todo el día, diciendo que los fantasmas venían por él. Los guardias dicen que son solo sus propios demonios. Así, comencé oficialmente mi vida como madre soltera y rica. El día de la celebración del primer mes de mi hijo, reservé todo el salón de banquetes de un hotel de 5 estrellas, no solo para celebrar su primer mes, sino para anunciar nuestro nuevo comienzo, madre e hijo. Yo llevaba un vestido de alta costura hecho a medida, radiante y luminosa. Mi hijo, con un diminuto traje, estaba aburridísimo y hacía burbujas, rodeado de invitados, todos ricos o influyentes. ¿Quién hubiera pensado que, solo unos meses antes, yo era una mujer desesperada en un paso elevado, lista para saltar al río? Hannah, los ojos de tu hijo son tan brillantes. Se ve tan inteligente. Sí, este niño no es tímido con los extraños. Miren su expresión, como si entendiera lo que decimos. Todos elogiaban. Aunque mi hijo en mis brazos no podía hablar, sus manitas se movían inquietas. Las voces internas pasaban por mi mente como comentarios en pantalla. Mamá, presta atención a ese tío del traje azul. Es de nuevas energías y su acción se multiplicará por 10 en el futuro. Ve rápido a intercambiar contactos. Ah. Ignora al del collar de oro grande. Se declarará en bancarrota el mes que viene. Reprimiendo una sonrisa, seguí las instrucciones de mi hijo y me moví por el evento con soltura. Tras el banquete, regresamos a casa. Coloqué a mi hijo en la cama cubierta de regalos. Fuera de la ventana, las innumerables luces de la ciudad titilaban. Dentro, una luz cálida y suave llenaba la habitación. Mirando el rostro de mi hijo, tan parecido al de Miles, sin embargo, 1.000.000 de veces más inocente, pregunté en voz baja: Hijo, ¿seremos siempre así de felices a partir de ahora? Mi hijo bostezó, su pequeña mano aferró con fuerza mi dedo y su mirada se volvió increíblemente tierna. Claro que sí, mamá. Antes dependía de engaños, pero ahora te levantaré con fuerza real. Y quienes querían hacernos daño ya son cosa del pasado. Aunque el camino por delante no esté claro, mientras madre e hijo permanezcamos juntos,
Esa será nuestra luz. Sonreí, bajé la cabeza y besé su frente. Gracias, hijo. Y gracias a mí, que me atreví a luchar de frente contra la desesperación. Desde ese día, la frase apretar los dientes y aguantar desapareció del diccionario de mi vida.